El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaba a Jesús los publicanos y pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaba que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí, muriéndome de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Trátame como a un trabajador. Pero el padre le dijo, perdón. Entonces, enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando el padre lo vio y se enterneció profundamente. Corría hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a los criados: Pronto traigan la túnica más cara y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Y entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por habernos recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero éste replicó: Hace tiempo que te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y mandas matar el becerro gordo. Y el padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo
Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, por favor, les pido atender para poder compartir la palabra y lo que nosotros celebramos hoy. Si se han dado cuenta, hoy la iglesia se viste no de morado, como venimos haciendo en tiempo de la Cuaresma, sino que nos vestimos o rosado, o encarnado, o guayaba. Llámelo usted como quiera. Lo cierto es que no es morado. Padre, pero ¿por qué? Nosotros en el tiempo de la Cuaresma y en el tiempo del Adviento, que son dos tiempos de penitencia en el cual la iglesia se viste de morado, tenemos dos domingos. En el Adviento es el tercer domingo y en la Cuaresma es el cuarto domingo, que aun cuando se llaman distintos, tienen el mismo significado. En el caso del Adviento se llama Domingo de Gaudete. Y en el caso de Cuaresma se llama Domingo de Letare. Letare y Gaudete son dos palabras latinas que significan al final lo mismo. Significan alegra. ¿Por qué la iglesia, perdón, llama alegrar? Porque aun cuando estamos celebrando un tiempo de penitencia, lo estamos haciendo en preparación a algo grande que viene. Por ejemplo, en el caso de la Navidad, en el caso del Adviento, celebramos que la Navidad está próxima. En el caso de la Cuaresma, celebramos que la Pascua está próxima. Y que son dos momentos de inmensa alegría para la iglesia, tanto la Navidad como la Pascua. Eso es lo que significa este color rosado en la iglesia hoy. Así que no es por moda ni por nada diferente, simplemente tiene un significado. En la iglesia, cada color que usamos tiene un significado. Eso hablando desde el porqué de este vestuario hoy para el sacerdote. Por otra parte, vamos a la palabra. Lo primero que leímos hoy es un texto del libro del profeta Josué. Miren, espabilen bien el oído los muchachos, pero principalmente los adultos que están acá. El libro del Éxodo se nos cuenta cómo antes del momento en el que Dios sacó a través de Moisés al pueblo judío de Egipto, antes de que sucediera eso, Dios le dijo a Moisés que preparara una cena especial, que todos los judíos, ¿verdad?, debían sacrificar a un cordero, iban a manchar las orillas de las puertas de las casas con la sangre de aquel cordero, y que iban a celebrar algo que de ahí en adelante se llamaría la Pascua. Les habló de cómo tenían que prepararse para celebrar la Pascua. Si una túnica, si tenían que comer hierbas amargas, y el cordero, y el vino, etcétera, etcétera. En virtud de lo que estaba por suceder, por esa liberación que ya estaba por acontecer. Y el pueblo salió de Egipto. Por 40 años, el pueblo de Israel caminó en el desierto. Y en ese tiempo, si bien todos los años celebraba también aquella salida de Egipto, lo hacían en lugares distintos. Y Dios iba actuando de manera maravillosa en favor del pueblo. Una columna de fuego que nos guiaba por la noche, una nube que daba sombra que los guiaba de día, el maná que caía del cielo, los judíos lo recogían y hacían con eso un pan y lo comían, el agua que salió de la roca cuando ya no tenían más agua y tenían una profunda sed,
Dios les regaló a través de un portento el agua. También Dios de manera portentosa les iba regalando a ellos las codornices que comían día a día, etcétera, etcétera. Es decir, Dios se iba a mostrar evidentemente maravilloso con el pueblo. Durante 40 años fue así. Resulta que al final de esos 40 años, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y entró, como dice la lectura de hoy, por un sitio llamado Gilgal. Y ese día coincidió con la celebración de la Pascua. Ya sería entonces la Pascua, ¿verdad? La Pascua número 40 sería más o menos, o 41, no sé. Lo cierto es que dice la palabra que ese día ya Dios no le dio al pueblo de Israel más maná, ni le dio al pueblo de Israel más codorniz. ¿Por qué? Porque ya el pueblo estaba en la tierra que Dios le había prometido y el pueblo iba a sacar de la tierra su propia comida. Ya Dios no se lo iba a dar, ya no hacía falta porque ya estaban donde tenían que estar. ¿Ok? Quiero que tengas claro ese dato para entender esta lectura y para entender algo que viene que es muy importante. ¿Qué sucedió en ese momento? Dios ya no necesitó darle al pueblo más el maná. Te lo repito otra vez porque ya el pueblo llegó a una tierra que le daba al pueblo lo que el pueblo necesitaba para poder comer. Ya no hacían falta portentos, ya no hacían falta esas manifestaciones, porque ahora correspondía vivir una relación con Dios, con lo que Dios hacía en el hombre día a día, en la normalidad de la vida. Hay gente que vive pensando que la fe tiene que ver con portentos, con eventos maravillosos, con un Dios que explota en cosas. Y no se da cuenta esa persona que la realidad de la fe nuestra como cristianos, como creyentes, es que Dios en el día a día, en el trabajo de todos los días, en lo que tú haces a diario, cuando vas a la escuela, cuando vas al liceo, cuando trabajas donde estás y qué sé yo, allí Dios está obrando en ti y en tu vida. El problema de nosotros es que somos tan faramayeros, como siempre digo, que pareciera que necesitamos que pasen cosas estruendosas para creer que Dios existe, para creer que Dios está allí. Somos tan así que, por ejemplo, ahí tenemos un médico, la doctora Mariana. Yo te hago una apuesta que muchos prefieren ir a un brujo que a un médico. Porque el brujo de manera maravillosa va a hacer no sé qué cosa, ¿verdad? Y ahí sí Dios está presente. No, Dios no es el que inició la ciencia, ni que le sembró en el hombre la inteligencia, ni que le dio al hombre la destreza para el hombre poder trabajar con sus manos y hacer las cosas que tiene que hacer. No, porque creen en un Dios faramayero, a un Dios que actúa en la vida del hombre día a día, en lo que es cotidiano, normal. La iglesia insiste tanto en esto que inclusive en estos últimos tiempos, cuando ha logrado la canonización o la beatificación de alguna persona, figúrate, lo ha hecho con gente que no hizo nada extraordinario para mostrar la santidad, sino que lo hizo en el día de cada día. José Gregorio Hernández, médico, que iba todos los días a servir a la gente y que se murió un día que estaba sirviendo a la gente. Una de las últimas beatificaciones, un muchacho que usando las redes sociales iba para acá, iba para allá, y tal y qué sé yo, buscando los milagros eucarísticos y haciéndolos notar. Y así mismo, porque es importante que nosotros entendamos esto, hermano.
Yo no sé cuál es la insistencia de mucha gente. Mucha gente no está aquí porque están allá afuera, ¿verdad? Esperando algún portento. Esperando algún portento, alguna cosa en la que Dios pueda destacarse. Cuando Dios se destaca todos los días en lo que nosotros vivimos y hacemos a diario. En la simpleza, ¿verdad?, de la naturaleza que nos brinda, no sé, el color de una flor, el color agradable de una planta, la gente que está cerca de ti, en el trabajo que tú ejerces, en tu vida de cada día, allí Dios está actuando en ti. ¿Para qué tanta faramayería? ¿Por qué tú crees que Dios está más presente allá que acá? Lo pasa, cada vez que yo leo lecturas como esta, inmediatamente me voy yo a el libro de los Reyes, con Elías. Cuéntenos. Yo lo he contado, pero se lo voy a volver a contar. Dice la palabra que una vez Elías, después que hizo algo muy malo, porque hizo matar a 480 hombres que eran sacerdotes de Baal, porque él era muy celoso con la fe y eso lo hizo pensar que él tenía permitido matar a un gentío, y entonces mató un montón de gente porque no creían en lo que creía él. Lo persiguieron y huyó al desierto. Cuando llegó al desierto, se echó a morir y Dios allá envió un ángel que le dijo: vea, le llevó pan, le llevó agua, coma, beba y siga su camino. Y Elías de momento se negó, pero el ángel insistió y el hombre se puso de pie y fue a una montaña, un cerro llamado El Oré, para guardar a Dios, a que Dios llegara allá. Porque esa fue la promesa que Dios le hizo: vete a la montaña que yo llegaré allá donde tú estás, que yo iré por ti. Y Elías, creyendo en Dios, hizo eso. Se fue a la montaña. Se subió a la montaña, se metió en una cueva, esperando que Dios viniera. Y dice la palabra que de repente Elías, estando dentro de la cueva, escuchó un estruendo, ¿verdad? Un terremoto, una cosa y tal. Y Elías dijo: aquí está Dios, porque esto es tan fuerte, esto es tan vehemente, que aquí está Dios, porque Dios es fuerza, porque Dios es energía, porque Dios es vehemencia. Y dice la palabra que allí no estaba Dios. Y de repente, de momento, otra cosa. Ahora ya no era un terremoto, sino que era un fuerte abrasador, fuego abrasador, que venía arrasando con todo, quemando todo. Y dijo Elías: aquí está. Y tampoco estaba. Y de repente otro portento más. Y Elías dijo: aquí sí, porque Dios es fuerza. Y no estaba. Y dice la palabra que de repente vino una brisa suave, tenue, que envolvió a Elías. Y en la brisa suave que él estaba, allí sí estaba. Y allí Dios le habló: no seas paramayeros, hermano. Y no pensemos que Dios es paramayería, porque no lo es. Nuestro Dios, el único Dios, el verdadero Dios, es tan serio, pero tan serio, que no le hace falta votar hombre para que el hombre crea en él. No. Con la vida de todos los días, con lo que a diario hacemos y con lo que somos, allí Dios se muestra, allí Dios se manifiesta. Vamos al Evangelio, un hermoso pasaje bíblico. Este pasaje bíblico, generalmente nosotros le damos un nombre, lo llamamos la parábola del hijo pródigo. Pero vamos a hablar sobre eso, inclusive vamos a hablar también del nombre. ¿Por qué Cristo contó esta parábola? Es la primera cosa que tenemos que responder. Y San Lucas da la respuesta. Cristo contó esa parábola por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a pecadores y come con ellos. Cristo quiso darle una respuesta a los fariseos y escribas que murmuraban. Porque tú sabes que eso siempre pasa. Que la gente que cree que es buena murmura de la gente que él cree que es mala. La gente que cree que es santa murmura
de la gente que ella cree que no es santa. Y así vamos, gente que se cree buena y que se cree que por ser buena tiene derecho a murmurar y tal y qué sé yo. Cristo dijo, vamos a hablar sobre esto para aclarar este punto. Porque como Dios no desahucia a nadie, Dios quiso que los que están con Él entendieran que no podemos estar nosotros desahuciando a la gente ni rechazando a los demás. Y les contó entonces esta parábola, que como les decía, la llamamos parábola del hijo pródigo, y así mismo aparece en la Biblia. Yo, sin querer ser atrevido, siempre le he dado otro nombre. Siempre le he llamado a la parábola del Padre amantísimo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Te lo voy a explicar. En el caso de la parábola del hijo pródigo, si la miramos desde esa perspectiva, el personaje principal es el hijo. Y pudiéramos decir que la parábola entonces termina cuando dice el texto bíblico y empezó el banquete, porque era lo único que tenía que ver con el muchacho ese. Ahora, si ponemos como principal al papá, entonces ahí podemos entender la presencia de los dos hijos, tanto del menor con lo que hizo, o del mayor también con la forma de pensar las cosas. Porque al fin y al cabo, el que lleva la batuta de la palabra es el papá. Vamos a hablar del hijo menor, rapidito, del muchacho más joven, más inexperto, quizás en su inexperiencia y en su juventud, pensaba que se podía llevar por el mundo por delante, pensaba que eran como los gatos que dan 10 vueltas en el aire y que han parado, así como muchos de los que están aquí piensan. Yo sé eso, yo me sé eso, yo sé que eso es así. El gato 10 vueltas que ha parado. Ajá. Le pidió al papá, papá, dame lo que me toca porque me voy a ir. Y el papá así lo hizo. El papá así lo hizo. Partió lo que tenía y le dio al muchacho la parte suya. Y luego dice la palabra que el muchacho agarró todo y se fue a un país lejano. ¿Por qué dice la palabra, la parábola esa? Porque mientras más lejos, mejor. Cuando el papá que representaba para el muchacho, ¿qué? Representaba autoridad, norma, regla, estabilidad, un límite. Y el hombre, el chamo no quería eso para sí. No quería eso. Hay gente que no le gusta. Hay gente que repele la norma, la regla, que no le parece que le tengan que decir lo que tienen que hacer, que como él se cree que sabe todo, no le da la gana de que haya alguien diciéndole por aquí sí, por allá no. Y entonces el muchacho no quería eso para sí. Por eso dice, se fue a un país lejano. ¿Qué pasó con el muchacho? Allá donde fue, como no sabía nada, porque aun cuando él pensaba que sí, era un experto, era una persona sin ningún tipo de fundamento, perdió todo lo que tenía porque se volvió loco. Malas mujeres, malas inversiones, o qué sé yo, lo cierto es que se quedó sin nada, pelado. Y en el momento, dice la palabra, comenzó a pasar necesidad, porque resulta que todas las acciones tienen consecuencias. Ajá. Comenzó a pasar necesidad y entonces, y dijo, bueno, nada, nos vamos a buscar trabajo. Y fue, le dio trabajo a un hombre que tenía unos cerdos, y le dijo al hombre, ve, aquí tengan estos cochinos, cuídalo. Cristo está contando la parábola a unos judíos. Para los judíos, un cerdo era un animal impuro. Y para un judío, un extranjero también era un animal impuro. Porque los judíos miraban a los cerdos y a los extranjeros casi como la misma cosa. Así que imagínate, Cristo contándole ese cuento a un montón de judíos allí, que escucharon que un judío tuvo que cuidar a cochinos y hacer obedecer a un extranjero. Mayor humillación no puede haber. Más abajo no podía llegar un judío. Y el hombre pensó, bueno, ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi papá, allá hay suficiente comida, así que yo mejor me voy para allá. Y comenzó a ir de camino aprendiéndose un estribillo. Papá,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como un trabajador. Y pam, pam, pam. Así va el muchacho avanzando y aprendiéndose aquel discurso. Y, por supuesto, mientras iba de camino, tú sabes, ¿no? Cuando llegó a donde tenía que llegar, llegó todo destruido. Sin ropa, con ropa sucia, sin sandalias, sin nada. Un despojo de hombre, un despojo de persona. Y dice la parábola entonces que cuando él trató de hablarle al papá, dice el texto bíblico que el papá vino, lo abrazó, lo besó y entonces le dijo a los trabajadores, pronto, vayan y uno, pónganle una vestidura nueva, ¿verdad? Aquí el texto bíblico, pues nos dice túnica, y ya te voy a explicar la diferencia entre una cosa y otra. Segundo, inclusive dice la túnica más rica. Segundo, anillo en las manos. Tercero, sandalias en los pies. Cuarto, maten el becerro más grande, porque ahí es una fiesta. Los judíos y las culturas antiguas, una de las cosas que hacían para mostrar cierto agrado a los visitantes era que ellos ya tenían hechas unas túnicas, los trajes, y dependiendo de el estatus de la persona que venía, así era el traje que ellos le ofrecían. Si la persona era muy importante, tenían una vestidura rica para la persona, y así iba bajando de categoría el tipo de ropa. A lo mejor diríamos hoy, una la hicieron con lino, de repente la otra la hicieron, no sé, con tele sábana. Resulta que la cosa era que a cada uno correspondía un tipo de túnica. ¿Qué hizo el papá? Me mandó a poner el muchacho la túnica más rica. Primera cosa que hizo. Luego, sandalias en los pies, anillo en la mano, le devolvió toda esa dignidad que el mismo muchacho había perdido, todo eso que él se había quitado en su soberbia, en su ambición, en sus cosas, se lo devolvió. Eso es lo que representan el anillo y las sandalias. Y luego viene la fiesta. Padre, me pregunta uno de los que están aquí. Ajá, y si el papá, cuando el muchacho le pidió la herencia, lo hubiera negado, no hubiese sido mejor, porque como tal, si los reales estaban en las manos del papá, el papá le hubiera dicho, no, no te voy a dar nada. Y no pasaba nada. Ni se iba, ni perdía los reales, ni pasaba hambre, ni tenía necesidad. Te respondo, hermano, al papá no le tocaba, no le correspondía decirle que no. Padre, pero ¿por qué no? Porque nosotros somos libres. Somos libres para actuar, para vivir, para hacer. Nosotros tenemos en las casas nuestras un switch en cada ambiente de la casa. Y con ese switch apagamos y prendemos la luz, se enciende o se apaga en tal, ¿verdad? Y bueno, vamos manejando eso. Quiero luz, la prendo, no quiero la luz, la apago. Nosotros, hermanos, no tenemos switch. Estamos directos. De tal manera que Dios, que es respetuoso, no te va a quitar tu libertad, así mismo como el Padre no lo hizo con él. Eso sí, puedes creer que a pesar de lo que tú hagas, allí está Dios pendiente, como el papá, que yo creo que salía todos los días, a veces el muchacho venía o no, hasta que un día se le hizo el milagro, venía el hijo. Y no se metió en la casa, porque a lo mejor las mamás que están acá, ¿qué hubieran hecho? Yo te voy a contar. A lo mejor estaban preocupadas porque el hijo o la hija no venía. Pero cuando se dieron cuenta que venía, se metieron a la casa, cerraron la puerta, se hicieron las locas, y cuando el muchacho y la muchacha tocó la puerta, y ella vino a abrir como que no lo había visto, ajá, sabía que ibas a regresar, porque yo te lo dije. Taca, 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 taca.
¿verdad? Y se lo comían vivo porque había que decir, hermano, ¿tú crees que ese muchacho con todo lo que había pasado no sabía que había metido la mano? ¿Había necesidad de que se lo dijera? No, ya él sabía. Así mismo como uno sabe. ¿Qué hace Dios? Dios no recrimina. Dios da oportunidad a que tú enmiendes tu vida y tú reconcilies con Él. Eso lo hace Dios, el Padre. Ahora, le decía, hasta allí es la parte que corresponde al muchacho menor. Al mayor, una persona trabajadora, honesta, responsable, porque a veces nosotros cuando leemos ese pasaje bíblico terminamos pensando que el muchacho mayor era malo. No, él era el bueno. De los dos, el bueno era él, porque no agarró los del dinero para usarlo con malas mujeres, no le despilfarró nada, no exigió nada, al contrario. Él mismo lo dice cuando conversa con el papá, yo a ti nunca te he desobedecido. Siempre he hecho lo que tú has querido que haga. Siempre te he sido fiel, he sido responsable. No tenía el muchacho mayor, el hijo mayor, nada en ese ámbito que pudiera, digamos, reclamarte. El problema de él, ¿cuál había sido? Que es el problema de los que se creen buenos, que no entienden de debilidad, que no entienden de que la persona puede fallar, puede caer, pero que son inflexibles, tú sabes, ¿no? Totalmente pero tan inflexibles que la tendencia general es a desahuciar a aquellos que no creen buenos, rechazar a aquellos que no. Allí donde estuvo el pecado, mi compañero, en esa soberbia que le generó el creerse mejor. Y es una advertencia para nosotros de todo modo, y a pesar de eso, el papá sale y quiere convencer a su muchacho. Entra, mi joven, porque tu hermano lo recuperamos. Me parece interesante en el texto que cuando el muchacho le está reclamando al papá, le dice, ese hijo tuyo, de mi favor, tú vienes con malas mujeres. Y luego el papá le dice al muchacho, ese hermano tuyo se había muerto y ha vuelto a la vida. La habíamos perdido y lo recuperamos. Por un lado, él se separa del hermano, se divorcia de su hermano porque él cree que debe ser así. Y por otro lado, el padre, por ser padre como es, lo vuelve a casar, lo vuelve a relacionar. Misericordia, misericordia sobre todas las cosas. Nosotros no entendemos mucho de perdón, no entendemos mucho de misericordia ni de reconciliación. Al contrario, somos como el hermano mayor, inflexibles, tendientes al juicio, a la segregación, tendientes a decirle a la gente que no sirve porque se ha equivocado. Y sí, ciertamente la gente se equivoca en más. Todos nos equivocamos, siempre lo decimos, cosa que es completamente cierta. Por el consiguiente, aprende entonces a aplicar la misericordia que Dios a ti te ha aplicado. Trata a los demás de tal manera como Dios te ha tratado, porque de eso se trata la palabra de hoy. No se trata de juzgar, de dar, sino de perdonar, de reconciliarse.